Hola, buenos días doctora. Espero que se encuentre muy bien. Le mandamos un muy cordial saludo de nuestra parte. A continuación, mi equipo, que está conformado por Jorge Luis Montes de Oca, Carlos Enrique Trejo, Zaira Vilchis, Carla Refugio, Citlali Natalia García, Blanca Estrella Reyes y su servidora, Guadalupe González Velázquez, todos nosotros estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Unidad Profesional Ciudad Hidalgo. A continuación les hablaremos del tema Evolución histórica del constitucionalismo mexicano. Mi compañero Jorge Luis les hablará un poco acerca de este tema. Evolución histórica del constitucionalismo mexicano. La primera constitución de México es la de 1824, aunque ya anteriormente, en plena lucha por la independencia, se redactó la Constitución de Apatzingán en 1814, la Constitución Española de 1812, denominada popularmente la Pepa, fue promulgada por la Corte General de España el 19 de marzo de 1812 en Cádiz. Constitucionalismo, movimiento político que propugna la supremacía jurídica de la Constitución. En 1957 el gobierno provisional restableció la vigencia de la Constitución de 1853. En 1994 se reformó nuevamente y se impulsó la reelección presidencial con el mandato de 4 años a partir de 1995. Antecedentes constitucionalistas: la Constitución de Cádiz de 1812, Constitución de Apatzingán 22 de octubre de 1814, Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos 4 de octubre de 1824, Constitución Centralista de 1836, las 7 leyes constitucionales. 1857, nueva Constitución implantada, una república federal representativa y democrática. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 o Carta Magna de 1917. La organización política de la colonia. La organización gubernamental de la Nueva España estuvo siempre en manos de la corona española y los peninsulares establecidos aquí. El rey de España era la autoridad máxima del orden político virreinal. Él designaba a todas las figuras encargadas de la administración y el gobierno de las colonias. Por debajo de este se encontraba el Consejo de Indias, cuyas funciones eran principalmente aconsejar al monarca en asuntos administrativos, legislativos y judiciales concernientes a los territorios conquistados. Asimismo, los reyes católicos crearon la Casa de Contradicción de Sevilla para controlar el comercio con los territorios de ultramar. Una vez concluida la conquista, Hernán Cortés se convirtió en el primer gobernador y capitán general de Nueva España. En 1527 fue creada la Real Audiencia de México, organismo que se encargaría de aplicar las leyes y administrar justicia. En 1535 se introdujo la figura del virrey, el cual gobernaría la colonia en nombre del rey. La Guerra de Independencia y su ideología. Durante la Guerra de Independencia se produce en España un proceso político sin precedentes que acelerará el paso del antiguo régimen del liberalismo. Como hemos dicho, las ambiciones de Fernando VII y Carlos IV en favor de Napoleón y en el acatamiento de las órdenes del nuevo gobierno francés por las instituciones y órganos centrales y periféricos del reino, la Junta Suprema de Gobierno del Reino, el Consejo de Castilla y las audiencias, las capitanías generales, etc., se han rechazado por buena parte de la población española. El movimiento de independencia que se desarrolla entre los años 1808 y 1821 es en la historia mexicana el segundo proceso intensamente dinámico después de la conquista y es el que inicia a principios del siglo XIX, una sucesión de movimientos históricos de igual intensidad. Primer Congreso Constituyente Mexicano. El 24 de febrero de 1822 se instaló el primer Congreso Constituyente Mexicano ante el rechazo de España del Plan de Iguala y los tratados de Córdoba. El Congreso eligió como emperador a Agustín de Iturbide, que estableció la monarquía constitucional como sistema político. Los enfrentamientos del Congreso con el emperador fueron inmediatos debido a la bancarrota del país, ya que ambos poderes reclamaban soberanía para sí. Dentro de los mismos
Dentro del mismo se formaron tres grupos políticos: iturbidistas, republicanos y borbonistas. Los primeros lucharon porque Iturbide fuera el emperador de México. Los republicanos, por su parte, pensaban que la forma de gobierno debía ser la república, y los borbonistas, que en su mayoría eran peninsulares y consideraban que México debía volver a formar parte del Imperio Español. La Primera República Federal Mexicana, 1824-1835. En el seno del Congreso se enfrentaron dos proyectos de forma de gobierno. Por una parte se encuentra la postura que argumentaba que la república debía estar conformada por una federación de estados, y por otra la postura que señalaba que la república debía ser unitaria o centralista. La federación queda integrada por 19 estados y 4 territorios. Se consigna también la división de poderes tanto en el ámbito federal como en el local o municipal. El poder ejecutivo de la federación queda depositado en un presidente, el poder legislativo en un Congreso General formado por dos cámaras, la de diputados y la de senadores, y el poder judicial queda depositado en una Corte Suprema de Justicia. Se estableció también la figura del vicepresidente de la República. De acuerdo con lo escrito en dicha Constitución, se efectuaron elecciones en las que llegó a la presidencia el general Guadalupe Victoria y como vicepresidente el general Nicolás Bravo. Tomaron posesión de sus cargos el 10 de octubre de 1824 y gobernaron hasta abril de 1829. El 1 de septiembre de 1828 se llevaron a efecto elecciones para determinar al siguiente presidente, siendo favorecido el general Manuel Gómez Pedraza. Sin embargo, el general Santa Anna en Veracruz inicia un levantamiento militar con el fin de impedir la toma de posesión por parte de Gómez Pedraza. Para iniciar, durante los años de 1830 a 1833, Stephen F. Austin y el dirigente yorkino Lorenzo de Zavala eran los terratenientes más importantes en el estado tejano, mismos que fueron representados del Comité Central de Seguridad, órgano dirigente. Luego de haberse llevado a cabo la segunda convención de colonos, realizada en abril de 1833 en Texas, Austin viajó a la Ciudad de México para presentar sus demandas al reciente formado gobierno de Valentín Gómez Farías. Impulsada la colonización del territorio de Texas por el gobierno de los Estados Unidos, se trató de negociar la compra de dicho territorio, y también el de California y el de Nuevo México. Pero claramente el gobierno mexicano no aceptó tal propuesta, y poco después el encargado de los negocios de Estados Unidos en México, Anthony Butler, promovió abiertamente la sublevación de los tejanos contra la República Mexicana, con la intención de que Texas se separara de México. Ahora bien, el 2 de marzo de 1836, una nueva convención de diputados tejanos se reunió en la villa de Washington, de Brazos on the New Washington, y declaró la independencia de la nueva República de Texas o República Tejana, por considerar que los colonos estadounidenses formaban un conglomerado distinto del resto de la nación mexicana por su idioma y su religión. La restauración del federalismo inicia el 22 de agosto de 1846. Es el periodo posterior a la caída del sistema de gobierno centralista en México. Esta segunda república duró hasta la instauración del Segundo Imperio Mexicano en junio de 1863, cuando los representantes de Napoleón III, con respaldo del ejército francés y los conservadores mexicanos, desconocen el gobierno republicano de Benito Juárez García. Ahora, el nacimiento de la Segunda República se daba mientras México enfrentaba la guerra con los Estados Unidos y la amenaza conservadora de instaurar una nueva monarquía que salvara al país. La independencia de Texas marcaba el rumbo peligroso que el centralismo había marcado la posterior declaración de guerra de los Estados Unidos, que se vio mientras Mariano Paredes daba un golpe de estado contra el presidente José Joaquín Herrera, el primero motivado y apoyado por el clero para instaurar un régimen monárquico nuevamente. Ahora bien, el caos político implicó hacer frente a la amenaza de pérdida territorial
que se cernían sobre el país, así también el caos económico y social. El centralismo impuesto sobre el federalismo aumentó aún más el caos en el apartado del gobierno, llegado incluso a estar México amenazado con la desintegración, la declaración de independencia de Yucatán, en posterior a la instauración centralista. Bueno, ahora les hablaré acerca de la Revolución de Ayutla. Este fue un movimiento insurgente contra las dictaduras establecidas por Antonio José de Santana en México. Esta revolución comenzó en el estado de Guerrero en marzo de 1854, después de que sus líderes llamaran a la rebelión mediante el denominado Plan de Ayutla. Tras derrotar a Santana, se sucedieron las presidencias de Juan N. Álvarez e Ignacio Comonfort. Ahora bien, la primera causa de la Revolución de Ayutla fue el rechazo a la dictadura impuesta por Santana. Durante sus gobiernos, los casos de corrupción y de malversación de fondos eran constantes. Así que en 1854 todos los estados mexicanos se encontraban controlados por el régimen de Santana, con la excepción de Guerrero. Este estado estaba gobernado por el general Juan Álvarez. Ahora, el documento que llamaba la rebelión, conocido como el Plan de Ayutla, por la población en el que se redactó, fue hecho público el 1 de marzo de 1854. Sus promotores principales fueron Florencio Villarreal, Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. El Plan de Ayutla llamaba a crear un frente nacional de derrocar el gobierno de Santana. Comonfort y Álvarez organizaron para ello una tropa de campesinos y lograron el apoyo de Benito Juárez, Melchor Ocampo y otros políticos liberales represaliados por Santana. Según el documento, una presidencia interna de carácter liberal debía hacerse cargo del país tras la destitución de Santana. Después debían convocarse un Congreso Constituyente para redactar una nueva constitución, ya que la de 1824 había sido abolida por Santana. Eso es todo de mi parte. Gracias. El Congreso Constituyente de 1856 a 1857, el constitucionalismo mexicano se desarrolló en las tres etapas fundacionales de la historia de México, la cual fue la independencia, la reforma y la revolución. La Constitución de 1857 fue un parteaguas en la historia de México, pues generó cambios estructurales que acabaron con las prohibiciones que subordinaban el orden civil al militar y al eclesiástico. El Congreso se sesionó el febrero de 1856 a enero de 1857, en el cual se unieron las mentes más brillantes de ese entonces, sin distinción de tendencia política. Gracias a esto último se promulgaron las leyes de reforma de 1859. En ese constituyente se debatieron temas que antes no se habían atrevido a abordar, además de la libertad de creencias, de los derechos de las mujeres y el problema agrario. No obstante, se continuó con las leyes reformistas. Se decretó la ley orgánica del registro civil, conocida como la ley La Fragua. Esas primeras leyes reformistas fueron moderadas como en términos generales lo será la cual el 14 y el 15 de febrero de 1856 tuvieron lugar de juntas preparatorias para la instalación del Congreso, que inició sus trabajos el 17 de febrero de 1856. La Constitución de 1857 fue un documento oficial promulgado el 5 de febrero de 1857 y que entró en vigor el 16 de septiembre de 1857. Nació como consecuencia de la Revolución de Ayutla.
En ese se desconocía el mandato de Santa Anna y se convocaba la creación con un congreso extraordinario que nombraba un presidente interino. Así fue como comenzó la Revolución de Ayutla, a la cual se unieron figuras tan importantes como Benito Juárez, Ponciano Garriaga y Melchor Ocampo. Aquí se establecía que ningún miembro del clero podía cobrar ni un centavo a la gente, pobre gente que no tenía dinero ni siquiera para subsistir por los servicios de bautismo, matrimonio, entierro y amonestaciones. Algunas de sus aportaciones de la Constitución de 1857 fue que significó la consolidación del proyecto de nación. Eso tenía como forma de gobierno un sistema democrático y federal. Y otra de sus aportaciones fue una que fue conocida como la Ley Iglesias. Esta se llamó así porque su autor fue José María Iglesias, ministro de Justicia en ese tiempo. Dicha ley se promulgó el 11 de abril de 1857. En realidad esta ley era sobre los derechos y obsesiones parroquiales. La Constitución que vio la luz en la Constitución de 1857 contiene artículos en un pensamiento liberal marcado, el cual el artículo 2, artículo 4 y el artículo 7. Estos se pueden apreciar en la defensa que se hace a los derechos del hombre, de la libertad de expresión, en ese entonces señalada como inviolable libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, hasta la prohibición de castigos corporales para la mutilación. La Guerra de Reforma, también conocida como la Guerra de los 3 Años, fue una guerra civil que aconteció en México el año de 1858 al 10 de enero de 1861. La nación estaba dividida en dos grandes partidos, liberales y conservadores. Ambos luchaban por sus ideales. Se atribuye la transformación social mexicana por la transición de la estructura política en la cual se buscó establecer el sistema capitalista democrático y terminar con lo que había desde la colonia y el imperio. En ese nuevo sistema se formó un Estado nacional basado en el orden constitucional, en la necesidad del pueblo mexicano por una reestructuración al intentar terminar con los privilegios de las clases dominantes, igualdad ante la ley, la reactivación de la economía y la restauración del trabajo. Por un tiempo los liberales y los conservadores tuvieron gobiernos paralelos, con la sede del gobierno conservador de la Ciudad de México y los liberales en Veracruz. Con el transcurso de los años la guerra se hizo más sangrienta y polarizó a la gente en la nación. La guerra terminó con la derrota definitiva de los conservadores en la batalla de Capulapa, Estado de México, en 1861, y con Benito Juárez instalando su administración en la Ciudad de México. Una vez que el Congreso Constituyente había cumplido con su tarea de elaborar una nueva constitución, se hizo la convocatoria para realizar elecciones tanto de los poderes federales como de los estados. Se reunió así el primer Congreso, que trabajaría ya bajo los principios de la Carta Magna de 1857. Revolución Mexicana de 1910 a 1917. Como antecedentes están las tiendas de raya, la contratación por engaño, la adjudicación de deudas inexistentes, así como la existencia de enormes haciendas en manos de unas cuantas personas con mentalidad conservadora o reaccionaria. El domingo 20 de noviembre de 1910, desde las 6 de la tarde, iniciaba el levantamiento armado convocado por Francisco I. Madero para poner fin al gobierno de Porfirio Díaz y establecer elecciones libres y democráticas. A finales de mayo de 1911, los generales Pascual Orozco y Francisco Villa tomaron Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que representó el triunfo de los rebeldes. Después de las elecciones de octubre de ese año, elevó a Francisco I. Madero a la presidencia en lo que fue la primera etapa de la Revolución Mexicana. El movimiento revolucionario continuó los siguientes años con descontentos entre las distintas facciones que lo iniciaron. Uno de ellos fue Emiliano Zapata, quien al frente del Ejército Libertador del Sur reclamaba a Madero haber incumplido lo ofrecido en cuanto a la devolución de tierras a las comunidades indígenas. Posteriormente, Madero fue víctima de la asonada militar conocida Decena Trágica, ocurrida a partir del 9 de febrero de 1913.
Venustiano Carranza y Abraham González, como gobernadores maderistas, se pronunciaron en contra del usurpador Huerta. Mientras González fue muerto, Carranza, con el Plan de Guadalupe, convocó al pueblo a tomar las armas para restablecer la legalidad del país. Se formó el ejército constitucionalista con Francisco Villa en el norte, Álvaro Obregón en el noreste, Pablo González en el centro y Emiliano Zapata en el sur. Carranza y Pancho Villa combatieron al gobierno de facto hasta la renuncia de Huerta en 1912, tras la invasión estadounidense a Veracruz. Se considera que la promulgación de la Constitución de 1917 puso fin a la Revolución Mexicana. Sin embargo, la lucha se prolongó más tiempo antes de que el país se estabilizara. El Congreso Constituyente de 1916-1917. En el curso de 1916, Carranza impulsó la idea de convocar a un Congreso Constituyente que debía introducir algunas modificaciones en la Carta Magna de 1857. Con esto trataba de dar por terminada la lucha armada y regresar al orden legal. El 1 de diciembre de 1916, asistiendo 151 diputados, se declaró abierto el periodo de sesiones del Congreso Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual Venustiano nos habló sobre una idea que fue fijar un salario mínimo suficiente para toda necesidad. La Constitución de 1917 es la ley fundamental que estableció los principios de nuestro Estado actual, además la promulgación que marcó el fin de la Revolución Mexicana. La Constitución de 1900 fue promulgada el 5 de febrero del mismo año y trajo consigo el establecimiento de garantías sociales que fueron herencia al mismo tiempo y pusieron fin al periodo de la Revolución Mexicana. En la ciudad de Querétaro del mismo año, Venustiano Carranza se presentó como el primer presidente constitucional y quería evitar que los presidentes se reeligieran. Se encontraba reunido el Congreso Constituyente y daban sus opiniones sobre lo que debían de cambiar. Comentaban cómo deberían incluir en su Constitución, qué es lo que debían de incluir. En la Constitución, pues, establecía una libertad de expresión, las garantías individuales, el derecho a la huelga, jornada de 8 horas y el derecho a la educación laica y gratuita. Carranza creía que ya estaba completa, pero le hacía falta algo, que era cambiar la forma de gobierno. Carranza propuso lo siguiente: habrá una Cámara de Diputados y Senadores, la forma de gobierno será republicano, representativo, demócrata y federal, y habrá 3 poderes como es el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial. Dentro de la primera constitución social del siglo XX en el mundo, sabemos que se encuentra el derecho público y el derecho privado. Esto duró por siglos, pero llegó el siglo XX con el primer movimiento social que fue la Revolución Mexicana. Este estalló 7 años antes que la misma Revolución de Octubre en Rusia. Los antecedentes de la revuelta, como fue la esclavitud de los Yucatán, el exterminio de los indios yaquis, los abusos del Valle Nacional y desde luego 2 apropisos acontecimientos como fue las huelgas de Cananea y de Río Blanco. Con estos antecedentes, Venustiano Carranza decidió reformar la Constitución de 1857. En un listro de diputados decidieron ir más a fondo a pesar de una simple enmienda, en las que recogieron entonces los pensamientos de Ferdinand Lassalle con su libro ¿Qué es una Constitución? Entonces los legisladores laboraron denotamente en Querétaro para elaborar un texto avanzado, en el que se originó el artículo 123 constitucional, pero no solo este artículo obtuvo relevancia, sino el 3, 5, 27 y 28, que en materia de educación y trabajo campesina y económica aportaban garantías no solo individuales, sino también sociales, por lo que la Constitución de 1917 fue catalogada como la primera constitución social del mundo. Entonces con ello nacía un nuevo concepto de derecho. Ya existía el derecho público y privado, como se señaló al principio, y ahora nacía el derecho social.